Bien, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Déjame que justifique mi inasistencia del martes pasado. Sí, señor. Yo lo aclaré donde estaba. Voy a hacer un agradecimiento explícito a la municipalidad, al intendente que me invitó que dijera unas palabras a propósito de la inauguración de un busto de Rubén Martí. Así que hago público ese agradecimiento. Fue una cosa muy emotiva y creo que en realidad se hizo justicia con la figura de un intendente. No puedo ser objetivo en eso, pero creo de los pero mejores. te toca muy de cerca. Te toca muy de cerca. Y esa es la razón por la cual he faltado el martes pasado, Fonseca. Está total y absolutamente justificada la falta. Bueno, decías, vamos a hablar de coyuntura y de pobreza, no tanto insistiendo en los números de la coyuntura, ya lo hicimos en una oportunidad. Se han conocido algunos otros datos, los datos de industria, los datos de crecimiento de la actividad económica, y se ha verificado aquello que decíamos, que esas noticias que aparecen, indicadores que pueden resultar razonablemente buenos, aunque modestos, que incomoda tanto a la oposición y que hace que el gobierno festeje tanto, en realidad son como dos sobreactuaciones. Ni la situación es tan prometedora como afirman los funcionarios del gobierno nacional, ni tampoco el funcionamiento de la economía, esa catástrofe que intentan definir algunos desde la oposición. Claro. Se conoció después de eso, nosotros hemos comentado el dato de desempleo, hemos comentado el dato de evolución del nivel de actividad, y después de eso se conocieron los datos de pobreza de la encuesta permanente de hogares, que habíamos dicho que era previsible que bajara el porcentaje de personas que están por debajo de la línea de pobreza. Hagamos la aclaración una vez más que cuando el indicador que se realiza, que lo realiza el INDEC, que lo toma a partir de la encuesta permanente, en realidad es pobreza por ingreso. ¿Qué quiere decir pobreza por ingreso? Que se define una canasta, ¿no es cierto? Se ve cuál es el precio de los bienes que integran esa canasta, y aquel que esté por debajo en su nivel de ingreso se considera pobre. Y si está por debajo de una canasta más pequeña, que es la canasta básica alimentaria, se lo considera ya indigente. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Bueno, porque en realidad hay otras definiciones de pobreza, hay definiciones de pobreza que toman muchas más dimensiones, el acceso a la educación, a la salud, etcétera. Se lo suele llamar indicadores multidimensional de pobreza. Bueno, nosotros afortunadamente hemos vuelto a tener por lo menos el indicador de pobreza por ingreso. De pobreza por ingreso. En realidad todos esperamos que bajara un poco. A fuer de ser sincero, yo no pensaba que fuera a bajar tanto. Ahora, ¿por qué baja el indicador de pobreza? Y baja también el de indigencia. Baja básicamente por dos o tres factores que se podían ver con anterioridad que fuera publicado los resultados. Por un lado, porque el nivel de actividad crecía. En segundo lugar, porque había bajado el desempleo. Si uno dice, bueno, si el desempleo está bajando, gente que no tiene trabajo empieza a tener trabajo, es altamente probable que gente que está por debajo de la línea de pobreza pueda estar por encima. Por otra parte, si uno mira la evolución salarial por sectores en Argentina el año pasado, como la tasa de inflación, ese problema que el gobierno tiene tantas dificultades en resolver, venía bajando, y como muchos de esos ajustes toman en cuenta inflación pasada, en realidad en muchos de los sectores el salario creció un poquito más que la inflación. Bueno, esos elementos en realidad tienden a que uno pueda suponer, sí, la gente que está por debajo de la línea de pobreza y de indigencia va a disminuir. Sin embargo, bajó más de lo que uno podía esperar. Uno podía esperar que bajara un punto, supongamos. Pero vamos a ver los números, poquitos números. Le voy a pedir al director que ponga un gráfico en el cual hemos puesto, allí tenés el segundo semestre del 16, el primer semestre del 17 y el segundo semestre del 17. Digamos, el segundo semestre del 16... 30%, no podemos comparar porque tuvimos antes estos problemas del INDEC, pero es altamente probable que en el segundo semestre del 16 uno pueda pensar que había habido un aumento de los que estaban por debajo de la línea de pobreza, habida cuenta de que desde diciembre de 2015 había habido una aceleración importante de la inflación durante 2016. Entonces tenés 30% más o menos y 6% era la indigencia.
El primer semestre del 17 había habido una ligera reducción en la pobreza y la indigencia permanecía relativamente estable. Y acá está el dato del segundo semestre del 17, que digo, es alentador en el sentido que es algo más del 25%, digamos 26%, y algo menos del 5% de la indigencia. Es decir que si uno mira, las personas por debajo de la línea de pobreza e indigencia vienen bajando, ¿no? Digo, eso es algo bueno. Yo creo que no es tampoco para hacer un festejo de eso, porque detrás de cada uno de esos decimales hay personas que o están en situaciones de carencia muy fuerte o no logran cubrir la canasta básica. Seres humanos. Son seres humanos. Y entonces, la reacción que hubo ante estos datos fue que muchos funcionarios del gobierno dijeron, bueno, vieron, vamos bien, vamos camino al objetivo que el presidente Macri anunció, diciendo vamos hacia la pobreza cero, digamos, como un lugar hacia donde caminar. Y de la oposición algunos dijeron, no, deben estar mal los índices o cosas por el estilo. Acá en Córdoba dijeron eso. Bueno, acá, porque además ahí hay un tema, no lo vamos a discutir hoy, pero hay un tema metodológico para mirar. Para ¿no? mirarlo. Pero digamos, este agregado sobre el cual hay menos problemas de confiabilidad, está claro que bajo. Y eso es bueno. Ahora, ¿quiénes son esos pobres? Porque decimos, son personas, ¿no? Le voy a pedir al director si podemos poner la placa siguiente. Ahí los tenés por tramo de edad. Fíjate que el rojo, que son los niños, 33%. es el porcentaje más alto de pobres que tenemos. Más del 33% son niños, ¿no? En un país donde alguno decía los únicos privilegiados son los niños. Pero miremos el siguiente gráfico. O sea, ahí está claro, de la gente que es pobre, más de un tercio son niños. Veamos el gráfico siguiente, y este es el último con el cual miramos. Veamos ahora solo los niños. El 40% de los niños de Argentina están por debajo de la línea de pobreza, viven en una situación de pobreza. ¿Por qué mostré estos números? Los otros ya los hemos mostrado, hemos insistido en el tema de la inflación, hemos insistido en esa mirada, digamos, un poco sesgada que tiene el presidente del Banco Central, de concebir la inflación casi como un problema exclusivamente monetario. Sí. Todo eso lo hemos hablado. Pero recién uno de tus invitados me decía, ¿cómo va la economía? Y yo le decía, la economía va mejor de lo que algunos creen, ¿no? En la oposición. Es más, yo hasta me atrevería a decir mejor de lo que algunos desean desde la oposición. Pero claramente por ahora los resultados son modestos y seguimos afirmando aquello de que la economía viene recuperándose lentamente, pero Argentina tiene una deuda que es esa que está ahí en ese gráfico. Y esto me gustaría relacionarlo con otra cosa. Vos comentaste recién esta declaración de Aranguren. Sincericidio. Sí. Bueno, Aranguren dijo, tengo la plata afuera, porque esa plata es porque yo tenía acciones de mi anterior empleador. Y han aparecido justificaciones también, diciendo, bueno, en un país en el cual hay tanta desconfianza, es natural que alguien que tiene dinero lo ponga afuera. No, él lo dijo. Y él mismo lo dijo. Él le dijo, cuando tenga confianza la traigo. Sí. Ahora, nada de eso, Ricardo, nada de eso. En realidad, es una discusión. Ahí lo he puesto ahí, Aranguren. Digamos, hay muchos que tienen recuerdos de Aranguren agradables cuando en el gobierno anterior, toda la década del gobierno anterior, Aranguren era la cabeza de Shell. Bien. Y mientras muchos empresarios, y eso hay que reconocérselo, por lo bajo decían no aguantamos más esto, no lo aguantamos más a Moreno, qué vergüenza aquel, etcétera, iban y si los invitaban a la Casa Rosada, en alguna de las transmisiones en cadena, estaban en primera fila y aplaudían. Y eso hay que reconocerle que Aranguren no solo no estaba en primera fila, en realidad criticaba, le hicieron juicio, tuvo un montón de complicaciones. Recordarás que en una oportunidad le imputaba el gobierno haber comprado dólares y haber hecho subir el tipo de cambio. En fin, le imputaba. Pero está bien, eso en todo caso es una virtud que tiene de haber sido fiel a sus convicciones. Ahora, lo que ha hecho ahora, en realidad, creo que es una torpeza. Esta no es una cuestión legal. No vale la pena que alguien venga y diga, no, en realidad no es ilegal tener el dinero afuera y declararlo en AFIP. No, eso no se discute.
Yo diría, ni siquiera es una discusión ética decir tener dinero afuera es un pecado. No. Lo que es increíble es que Aranguren diga, siendo el ministro, que cuando alguien se quema con leche y ve una vaca, llora. Es decir, cuando diga, no hay confianza en la Argentina. Me parece además mal que el presidente salga a justificar un comportamiento diciendo, mire, en realidad él vendió las acciones de Shell más baratas de lo que están hoy. En realidad las vendió porque hasta la señora que está en la oficina anticorrupción, que cuando uno la escucha casi parecería encargada de la defensa de los funcionarios más que de investigar las conductas, en realidad hasta esa oficina le dijo, mire, usted las tiene que vender porque tiene conflicto de intereses y está adjudicando licitaciones y usted ha sido hasta hace poquito tiempo una persona muy importante de... Bueno, digo, después las declaraciones sobre la venta de Transener hemos hablado varias veces. Entonces yo digo lo siguiente. En un país que tiene 40% de los niños bajo la línea de pobreza, es casi obsceno declarar, tengo la plata de afuera y la voy a traer cuando se me ocurra, porque eso lo podría hacer si no fuera ministro. Claro. Nadie le podría decir nada. Ahora, él es el ministro de un gobierno que dice que el motor del crecimiento de la economía va a ser la inversión y la inversión energética va a ser una prioridad. Entonces, a mí me parece, y vos decías que como un acto de caradura, digamos, del ministro. Lo he dicho y lo sostengo, es un caradura. Es un caradura. Sí. ¿Vos sabés lo que es el grafeno? El grafeno es un material, yo lo aprendí hace poco, es un material que es varias veces más duro que el acero. Entonces no se le aplicaría eso que a veces decimos en el barrio, este tiene la cara de acero. En realidad este la tiene de grafeno. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.